Hola, bienvenidos a un episodio más de un podcast de diseño y estoy como siempre con Jorgito Paz. Saludos, banda. Chido, creo que hoy un tema también un poco, creo que a mucha gente le pega, no solo a los que nos dedicamos al diseño, o sea, sé Como que que da coraje. como que da coraje, ¿no? Así, el tema sale de aquí, güey. No, y sí he visto como que hay una manifestación sobre el tema, digo, ya evidente en el título, pero no, ahorita me venía a la cabeza, bueno, vamos a hablar justamente para los que nos están oyendo tal vez nada más. Hay como una, llamémosle tendencia, manera, Mala forma, una práctica. mala práctica de extender un pago, en el mejor de los casos, a 60 días. Es lo mínimo con lo que yo me he topado. 30. 30 también pasa, sí, 30 también llega a pasar, 30, 60, 90 y hay hasta que están a 120 y hay algunos que ni pagan, ¿no? Y les vale madres. Pero es una práctica bastante interesante y que digo como que me acuerdo perfecto, una vez justo trabajamos con un locutor para un proyecto Ok. y su pregunta fue como, oye, pero ¿sí me van a pagar o va a ser a 120 días porque si no lo jalo? ¿No? Sí, sí, sí. Y dices, órale, va, o sea, como que desde un inicio van poniendo la consideración de Sí, frente, sí, ¿no? sí. Y bueno, para redondear un poco el tema, es sobre los pagos a plazos, ¿no? Sí. Pagos diferidos en el tiempo. Que se ha vuelto, pues sí, desafortunadamente una práctica muy común. Supongo que en todos los campos, a nosotros nos pega en el diseño, Sí, y de eso es de lo que vamos a hablar. Y que es una práctica que yo creo que no debería de permitir desde el gobierno. O sea, creo que eso ok. tendría que estar normado por ley ¿Y se podría y para evitar empezar? que suceda. Yo creo que sí, porque, o sea, son acciones que afectan directamente a las pymes. O sea, tú como gobierno Mm, que supuestamente quiere apoyar a las pymes y en México que el 90% de los empleos los damos las pymes y demás, eh, eso pega directamente el flujo de efectivo y las pymes no tenemos un gran flujo de efectivo como lo tienen las empresas grandes. Y las empresas grandes lo que hacen es tener todavía más flujo de efectivo, difiriendo a un montón de días claro, el pago de servicios que a veces ni siquiera son servicios onerosos, ¿sabes? O ok, sea, pagar algo, o sea, para un corporativo internacional, pagarte 30,000 pesos a 90 días, pues, ¿qué les pasa, no? O sea, claro. y como, por qué permite el gobierno y por qué permitimos como sociedad que esto suceda? Y O sobre sea, todo, por ejemplo, ahorita hice una búsqueda rápida ajá, 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 y dicen que las micro, pequeñas y medianas empresas, no, sí, de hecho es de Gobernación, ajá, ajá, información, ajá. representan el 99.8% de las empresas en el país. O sea, quiere decir que hay, ¿qué? 5 o 6 empresas, bueno, no sé, muy sesgado lo que estoy Muchas, diciendo, no, sí, sí, claro. pero grandes, o sea, somos más las empresas pequeñas Sí, bajo estos términos, ¿no? sí, no, no, pero la inmensa mayoría, ¿no? Y bueno, o sea, creo que el problema está, digamos que ya planteando un poco más y acotando, es que las empresas grandes quieren, hay algo que se llama ciclo financiero. No sé Ujú. si habías escuchado el No. término, pero el ciclo financiero es el tiempo que tarda en retornar el dinero que tú invertiste. Ah, ok, Entonces, sí. si tú inviertes un peso en comprar algo, no sé, invierto un peso en comprar la Luigi. cosa esta de Luigi Sí. y después si lo compro en China, se va a tardar en llegarme 15 días. Luego yo lo voy a mandar a mi bodega, le tomo fotos, lo subo a mi e-commerce y está parado y en eso me tardo otros 15 días, llevamos 30 días, y Mm, luego está parado en el e-commerce otros 15 días en promedio, 45 días, alguien lo compra, 5 días más, 50 días, 50 días sí. en que alguien te lo compra y entonces tú retornas ese peso que Ok, pagaste en el Luigi. ok. Se tarda 50 días en regresarte ese peso ya con su ganancia, ¿no? O sea, no te va a regresar un peso, te van a regresar dos. Claro. Entonces, lo que las empresas grandes pretenden hacer, bueno, cualquier empresa que difiera sus pagos, es recuperar su dinero, o sea, que se cumpla su ciclo financiero y ya después pagarte. Claro. Eso significa que si yo te lo compro a ti, tú eres el chino, y te digo, te lo pago en 60 días. Entonces yo ya hice todo el proceso que te dije Mm, de 50 días,
todavía me quedan 10 días para meterlo a mi inversión y que me dé intereses durante 10 días y ya después te pago tu peso. Claro, Entonces, en realidad, ¿cuánto me costó a mí eso? Pues me costó prácticamente nada, ¿no? O sea, porque fue dinero gratis que me financiaste tú y claro. que no me cobraste nada de intereses. Si tú le pides al banco un peso, bueno, la Sí, cantidad sí, de sí, sí. dinero que le pidas, más o menos te está cobrando 5% mensual a una pyme como nosotros, por ejemplo, 5% mensual por prestarte ese dinero. Entonces, me das 10 pesos, 100 pesos para que sea más fácil, me das 100 pesos y entonces al siguiente mes yo le tengo que regresar 105 pesos al banco porque me haya Claro. prestado esos 100 Sí, pesos. sí. Pero ¿qué pasa si entonces en vez de pedírselos al banco para comprarte eso, te digo a ti que no me cobres, que te Mm, pago en 60 días? ujú. Entonces me ahorro esos 5 pesos. Claro, Y entonces eso es lo que hacen pues estas empresas, ¿no? Y cada vez van ampliando esos ciclos y haciéndose, agarrando ese mismo dinero para invertir en otras cosas sin tener el costo financiero que eso implica. claro. Entonces, pero ahí a lo que voy es, entonces yo como pyme no tengo el dinero, yo sí tengo que pagarle a mis empleados, a mis proveedores, a Adobe, porque Adobe no me va a dejar que le paguen 60 Claro, días, claro. ¿no? Y entonces todos esos 60 días yo sí los pagué, yo sí tengo que ir al banco a pedirle dinero Sí, y entonces resulta que el corporativo internacional yo lo financié y lo sí. financié gratis, ¿sabes? Claro, exacto. En- ¿Y por qué? Porque la mayoría de las, o sea, lo peor es que la mayoría de las veces hay una gran, y ese es un gran problema financiero que tratan de resolver las fintech, por ejemplo, ¿no? O Ok, sea, claro. dar acceso al crédito a las pymes, Ujú. porque los bancos grandes tampoco te No lo dan dan. crédito, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacas el dinero Sí, para mantenerte operando, para financiarle sus 90, 60 o sí, 120 días a los corporativos? Y es completamente injusto. A mí, te lo juro que es sí, algo de esas cosas que me hierven la sangre y, y no parece que haya nadie haciendo nada, ¿no? Pero claro. me parece increíble. Sí, y justo, por ejemplo, yo ahorita lo pensaba también ahorita, ¿no? Como, a ver, si se supone que somos el 99.8% la economía del país, está completamente injusto y ya lo dijiste, pero eh, justamente esto como de que tienes tú que pagar por esos servicios antes de siquiera o tienes tú que invertir en esos servicios antes de que siquiera que te llegue la lana, ¿no? Y a mí me pasó, creo que ya te he contado esta historia, la voy a dar porque tampoco me quiero quemar. No me quiero Sin autofunar nombre, sin nombre. sin nombre, no, pero tuve un cliente donde yo me sentía con la bueno, donde nos sentíamos con la expertise de resolver el problema. Al final resultó que no pudimos resolver el problema y ya habíamos hecho justo la inversión a 90 días de plazo de pago, ¿no? O sea, se le pagó al fotógrafo, se le pagó al equipo, aparte era hasta Cuautitlán Izcalli, entonces se tuvieron que pagar gasolinas, ¿no? O sea, se hizo una inversión muy fuerte en donde al final el cuate quedó súper encabronado. Pasaron otras series de cosas, ¿no? O sea, malinterpretaciones, falta de información de su lado, o sea, que fueron desgastando la información de ambos lados, ¿no? He de reconocerlo, eso me dio muchas tablas. Acabábamos de abrir el estudio, entonces, pues medio justifico que era mi novatada, Ok. ¿no? Pero justamente ahí fue cuando más me empezó a doler, ¿no? Porque todos los demás ganaron dinero, excepto yo, ¿no? O sea, yo Tus perdí, proveedores mis ganaron proveedores dinero. ganaron, ellos recuperaron, se le pagó al de la cámara, se pagó al de las luces, se le pagó al camarógrafo, se le pagó al que retocaba las fotos, y todavía yo tuve que invertir un chorro de tiempo porque la postprocesada nos robó mucho rato y ahí fue cuando sentí la verdadera frustración, ¿no? De decir, chale, o sea, no gané y además perdí y además la relación no funcionó y había como más promesas de generar como más chamba, ¿no? Y era una empresa bastante grande, ¿no? O sea, que ya había estado en México, se fue y pretendía regresar otra vez. Entonces era como un buen momento, o sea, era como que los intereses se conjugaron bastante bien, al final de cuentas no se terminaron conjugando, pero sí me llegué a sentir como muy frustrado porque, pues aunque no lo creamos, es una práctica, Pero no es que te pagaron. bueno, sí, me llegaron a pagar
digamos, como para poder pagarle a los proveedores. O sea, Ok. digamos, como que la paga era para poderle pagar ciertas Pero tu partes, ganancia ya no llega. pero ya no hubo nada de ganancia, ¿no? Pero eso es porque no te pagó un porcentaje, o sea, del 100% que le cobraste no te pagó el 100%. Exactamente, exactamente, Ok. sí, o sea, ha de haber pagado un 30% tal vez. Eh, el otro porcentaje se pagó de, digamos, como de las utilidades que se generaron de otros proyectos. Y cuando se iba a liquidar, pues ya ahí venía la ganancia del proyecto, ¿no? Ujú, ujú. Pero como no ocurrió eso, pues se complicó mucho el asunto, te digo, se perdió lana, yo me frustré demasiado, ya esto pasó hace como 2 años, entonces hoy lo veo como una gran reflexión, pero pues ese justamente, o sea, yo me cuestiono, si no hubiera existido ese aplazamiento de pagos, pues tal vez la historia sería completamente otra, ¿no? Y también me ha pasado también de este lado, ¿no? O sea, he trabajado en empresas donde pues así se les ha tenido que pagar a otros proveedores a 60, 30 o 120 días. Y pues los tienes ahí preguntándote si va a estar el pago, si no va a estar, si cuando cae. Y yo siempre he dicho, espérate, güey, o sea, va a caer cuando tenga que caer, ¿no? O sea, no porque me estés mandando mensajes todos los días, voy a molestar al de finanzas para que te pague, ¿no? Entonces, sí entiendo como mucha la frustración de que esto pueda llegar a pasar. Y no sé si inclusive tú le llegues a encontrar alguna ventaja a esto. O sea, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza que o sea, quien hace eso son empresas grandes. Ujú, ujú. Entonces no sé si como que te Sí, mira, convenga. el problema es que si no lo aceptas tú, alguien más lo va a aceptar, ¿no? O sea, Claro, y exacto. ese es claro, ese es el problema. Yo por eso creo que el, a ver, esto pasa porque existe la oferta, o Sí, sea, existe quién va a tomar las condiciones que sean, incluidos nosotros, claramente, ¿no? O sea, quienes estamos dispuestos a establecer ciertos mecanismos que ahorita me gustaría como platicar un poquito al respecto de cómo se puede solventar. em, y hace sentido, digo, al final si uno hace bien sus cuentas, pues resulta beneficioso y ganas y lo que sea. Y a mí lo que me parece es que afecta en general ujú, al sí, ecosistema pues de las pymes, ¿no? Porque a su vez, o sea, te pongo un ejemplo súper claro, ¿no? A nosotros siempre pagábamos terminando el proyecto. ok, Pero de repente, pues pasó que ya se nos empezó a acabar el dinero. O sea, porque claro, uno tiene un flujo de dinero limitado, como una pyme, ¿no? O sea, no tienes, y sobre todo si no tienes acceso a créditos, eh, tienes un flujo limitado. Y entonces ya no estás en las posibilidades de pagarle tú a su vez a los proveedores que todavía son más chicos que tú, ¿sabes? O sea, claro. yo soy una pyme, pero tengo proveedores que son personas físicas. Sí, Y esa persona física entonces ahora también va a tener que esperar tiempo para recibir su pago porque yo ya no tengo dinero porque no me paga la empresa grande. Entonces es peor aún, ¿no? O sea, sí, ya ni siquiera es como que al final de la ecuación, quien termina financiando a los corporativos son las personas físicas. O sea, los proveedores, tu fotógrafo, ¿no? No del sé, o equipo, sea, sí, 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 esa es la persona que al final termina financiando a los corporativos claro. grandes, ¿no? Oye, y además representa un gran desgaste operativo, ¿no? O sea, Además, como que costos operativos. requieres de una gestión administrativa súper bien Qué estructurada, bueno que lo dices, ¿no? qué bueno que lo dices. Y si eres, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? O sea, tuvimos un gran momento en Estudio 12 donde tuvimos una administradora. O sea, éramos un equipo que podía funcionar bien en esos términos, o sea, porque yo por ese momento me desentendí de la administración. Entonces, como por 3, 4 meses, porque las cosas iban caminando bien, después pasaron otras cosas que luego contaré, pero al final de cuentas, o sea, requiere de gestión administrativa, ¿no? Y tienes que dar seguimientos a las cuentas de cobrar, ¿no? O sea, yo no me imagino si yo hoy pudiera operar ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, me No, volvería loco. está cañón, porque como bien lo dices y qué bueno que lo mencionas, te hace incurrir en otros costos que además quizá no tendrías por qué incurrir Sí, si no tuvieras estas prácticas que yo claro, considero malas prácticas, ¿no? O sea, si no tendrías que tener una persona de cuentas por cobrar, o sea, exacto. porque pues terminas, te pagan y ya, ¿no? O sea, como en automático, pero no, o sea, tienes que tener un control y demás y bueno.
O sea, Sí, sí es una queja, pero de todas formas es algo que pues uno tiene que ir sorteando, es parte del profesionalizarse, es parte de ir generando una estructura, eh, pero definitivamente creo que hay cosas que yo, por ejemplo, no había visto y que nos estaban minando las ganancias, ¿no? Y sí, uno de esos es, en tus costos, pues tienes que tener un costo de financiamiento. O sea, esos 30, 60, 90, 120 días, como te lo decía, si tienes que saber cuál es el costo de obtener, para ti, de obtener ese dinero con un crédito, en una fintech, en una SOFIP o en un banco, que debe rondar el 5%, sí. pues súbeselo a tus precios. Claro, O sea, porque yo no se lo subía y entonces empiezas a mermar tu ganancia, sí. porque no sé, por ejemplo, el más extremo, a 120 días, que son 4 meses, ¿no? Si cuesta 5% por mes, quiere decir que tendrías que tener para empezar 20% de Exacto, utilidad exacto. para pagar Sí, simplemente el costo sí. financiero del dinero para eso. Ahora, imagínate que tu utilidad era del 15%, Ya perdiste, perdiste 5% en ya ese perdiste proyecto. lana. Sí, Y luego no se nota, o sea, si no tienes justamente como esta estructura, yo lo empecé a notar hasta que pues tuvimos como el tamaño suficiente para tener a un financiero que nos explicó cómo funcionaba todo eso, ¿no? Porque yo le decía, oye, es que ¿dónde está el dinero? O sea, yo veo que facturamos y ganamos dinero, ¿y dónde está? O sea, ¿por qué no tengo dinero para pagar las cuentas? sí. ¿Dónde está ese dinero? Y entonces él fue el que se Te dio puso a claridad. darme como que toda esta visión y dijo, pues toda tu utilidad está yéndose en financiar a estas empresas, ¿no? Claro, Entonces, si no puedes lograr venderles con ese costo de financiamiento, pues entonces mejor no lo hagas porque estás claro, perdiendo dinero. Y de claro. repente creo que es algo que nos pasa mucho como, lo vemos como perder una oportunidad a veces, ¿no? Cuando se te presenta un proyecto grande, un proyecto pues atractivo, quizá en cuanto a credenciales, en cuanto a nombre, en cuanto a alcance de visibilidad que va a tener, pues te emocionas y quieres hacerlo y dices, sí, 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 me aviento, ¿no? Y a veces bajas los costos con tal de ganar el proyecto, sobre todo cuando hay licitaciones, que ya también por ahí Sí ya hablamos. hablamos en algún Sí. capítulo sobre las licitaciones, entonces empiezas a bajar los costos y en realidad es que pues digo, todos trabajamos no por la visibilidad ni por Claro, el reconocimiento ni nada, ¿no? Sino para obtener dinero. Y si no estás obteniendo dinero, pues mejor sería que no hicieras ese proyecto. totalmente. Entonces creo que eh, sí se puede. Me preguntabas hace ratito que qué beneficio podría haber. Puede haber mucho beneficio, Claro, sobre todo si logras hacer una buena negociación en la cual puedas obtener el financiamiento del dinero que te va a costar claro, más tu utilidad. claro. Y digo, también otra ventaja es que estas empresas tan grandes, pues normalmente jamás vas a tener un problema con el pago con ellas, ¿sabes? O Claro. sea, no es alguien Sí, como te pasó a ti, claro. que te deje de pagar, ¿no? O Sí, sea, ya no me gustó, no te pago. sí, bye. Acá, o sea, podrá no gustarles el proyecto, pero si tú lo entregaste, te lo van a pagar. Claro, Y a lo mejor ya nunca te vuelven a contratar, claro. pero ahí está la certeza de que tú tienes una orden de compra, Sí, que se metió un sistema, que se va a tardar 120 días en salir el pago, pero el día exacto que te dicen a va a las caer. 12:01, porque además Sí, está automatizado, o sea, todas sí, estas cosas están automatizadas, se mete la orden de compra y te va a caer el dinero el día exacto que te dijeron que te va a caer. claro. Cosa muy diferente con una empresa más chica, ¿no? Sí, O sea, ahí sí está el contador pagándote y que si tiene dinero, que no, y no tengo dinero. Se supone que es alguien que te va a pagar terminando, o sea, te da un adelanto y te da cuando termines. Pero resulta que cuando terminas, pues no tiene lana. sí, ¿Y y qué ya vas a valió. hacer, no? Entonces, pues, aunque en teoría no te iba a pagar a Sí, 90 días o a 30 días, pues resulta que sí te termina pagando a 30 días porque sí, no tuvo dinero el día que claro, terminaste. Y claro, además hay que estarlo persiguiendo y el estrés de que quién sabe si te vaya a pagar, porque además, pues a veces te deja de contestar, ¿sabes? claro, Y es, digamos que son unas por otras, ¿no? O sea, em, la certeza que te da este tipo de proyectos contra pues,
la promesa de tener el dinero más en la mano con cierta inseguridad de que a mí me ha pasado que quiebran empresas. Ajá, justo es lo que te iba a decir. Quiebran Imagínate empresas que y me quedan a deber. esté en bancarrota y ¿qué haces? O sea, tú ya Te tenías chingas, o sea, contemplado no eso. hay, porque además son hasta donde tengo entendido y quizá me equivoco, por ahí me corrigen en los comentarios, Sí. si una empresa se declara en bancarrota, van por sus bienes y todo y reparten y si no te tocó, te Sorry. chingaste, Sí. ¿no? O sea, porque ya no hay, porque no van a ir sobre, Claro. por eso son personas morales, no van a ir sobre los socios o sobre el dueño a quitarle su dinero. O sea, el dueño está feliz en las Bahamas Claro, y, sí. y la empresa en Sí, bancarrota sí. y a ti te quedó a deber y ya valiste Sí. madre, ¿no? Y es la ventaja de un corporativo internacional, no va a quebrar. Claro. Entonces, pues si te debe 1 millón o 2 millones van o a 1,000 millones, pagar. te lo van a pagar porque así está, ¿no? Claro. Y no hay tanta bronca. Entonces, pues sí, unas por otras. O sea, digo, al Fíjate. final yo creo que sí aspiramos a Sí. trabajar con empresas grandes por esa solidez, por el flujo grande de trabajo que te pueden dar, pues sí, por el renombre y todo, pero hay que estar listo. O sea, yo Sí. creo que eso es algo muy importante que sobre todo yo creo que no visualizamos em, cuando no, pues si no lo sabes, ¿no? O sea, y que Claro. valdría la pena tener en cuenta es esos proyectos a los cuales aspiras, tienes que estar preparados para solventarlos y no cualquiera está preparado. Completamente de acuerdo, porque también ahorita, cagadísimo que lo menciones, hablaba yo con mi papá también de esto, ya tiene unos meses, de hecho ahorita buscaba el mensaje a ver si medio lo encontraba y no lo logré encontrar, pero justo como que yo, o él me platicaba muchas veces que también digamos como que te brinda otros beneficios el tener como estos plazos tan largos de pago, ¿no? No sé si sea una regla común o si sea una visión que tiene mi papá o inclusive si tú la compartes o tal vez se le está volando, ¿no? Y solo fue en su caso, pero mi papá por muchos años dirigió empresas desde la dirección de marketing. Entonces, justo él pues, me decía que el 80% de su trabajo era revisar contratos, ¿no? Claro. Y, pues ponerse al tiro con eso. Y creo que en esta conversación él me decía como que hay ciertos beneficios que él puede ver a largo plazo, ¿no? Tal vez como, no sé, por decirte algo, que se pueden exigir tal vez mejores condiciones de pago, ¿no? O sea, digamos como al tener esta relación, ¿no? Igual y no sé, como más, o no sé, tal vez hasta una exclusividad o hasta un volumen de pago, ¿no? De una compra a volumen, ¿no? Decir como, a ver, güey, sí, órale va, pero cómprame más, ¿no? Y obviamente te vendo más de esto y como que, porque si no, creo que al final de cuentas terminas sobreviviendo, ¿no? Como un poco del flujo de lana y pasa como lo que nos acabas de... Digo, no soy el más experto en el tema, que creo que está quedando bastante claro con mi trastabillo, pero lo he vivido, ¿no? O sea, lo he vivido de cerca o lejos, pero no sé, yo tal vez como que pensaría que tal vez como con esta cercanía, ¿no? O sea, esto del volumen que te compartía. Y al final de cuentas también puede ser una desventaja, ¿no? Porque lo mismo, si no tienes a alguien que esté ejerciendo como esa postura, ejerciendo como ese cobro, pues igual hasta desgastas la relación con el cliente o se vuelve como muy tensa, ¿no? O algo que pudo haber sido muy fácil, se tarda mucho tiempo en solucionarse o terminan, digo, nunca me ha pasado, insisto, ¿no? Nunca me ha pasado, pero pienso yo que como que todo tiene su cosa buena y Y, su lado malo. no, y fíjate que yo creo, ahorita que mencionas justamente como esta atención que se puede llegar a dar con los clientes, es particular porque en empresas ya más grandes, ¿no? O sea, cuando no trabajas con una pyme que el dueño es el que te paga, ¿no? O que Sí, el director de marketing a su vez tiene que pedirte la factura y él mismo va y la cobra y todo eso. O bueno, que la mete a cobranza sí, y esto. Eh, pues hay muchas veces que el departamento que te contrata no tiene nada que ver y no tiene claro. ni siquiera conocimiento del departamento que te hace bueno, el que te consume el recurso, ni siquiera, o los servicios o los productos, ni siquiera es el mismo que te hace el contrato, ni el de que, o sea, por eso existe el departamento de compras, ¿no? O sea, muchas veces alguien te quiere contratar pero no puede hacerlo él, sino que te dice, bueno, te mando el de compras y entonces haces un proceso con compras
para que te den de alta en la compañía. Te dan de alta, hacen un contrato, esta persona le pide las personas de compras le piden al que va a consumir el servicio Sí, cuáles son las necesidades que tiene y entonces a través de él te hacen el contrato y muchas veces pues no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Entonces si tú no tienes también como el conocimiento de los procesos y el aparato interno también para separar, digamos, que la operación de brindar el servicio con toda la operación financiera, puede empezar a haber ciertas fricciones, porque tú dices, por ejemplo, tú que eres más pequeño, ¿no? Y no sí, tienes finanzas ni claro. administraciones. Quizá tú vas y entonces te quejas con tu contacto, ¿no? O sea, el que te está pidiendo una animación. Entonces, dice, oye, pero es que no me han pagado. Y el que te lo pide, quizás el brand manager o algo así. Sí, pues yo qué. Sí, pues es que, a ver, déjame ver, pero ni siquiera saben con Sí, quién, ¿sabes? sí. Pues déjame investigar y ven, cuando tienen ganas y son buena onda, pues sí. buscan pues ya le mandé un correo al de compras, espero que ya pase, no sé qué, y tú, no, pues ya no trabajo hasta que no me pague. Claro, Y yo pues es que, o sea, te entiendo, o sea, sí. sobre todo hay gente que es muy comprensiva y es te entiendo, pero es que yo no puedo Pero hacer yo nada. qué, o sea, yo qué tengo Ajá, que ver yo este yo no cuento. puedo hacer Sí, nada para que te paguen, pero sí necesito entregar eso, o sea, sí necesito que tú me entregues claro. esto, porque si no me lo entregas, Me queda colgada mi voy a cadena. valer madres Sí, yo con mi jefe sí, sí. y entonces como que se empiezan a tensar las relaciones cuando pues en realidad tú lo que tendrías que hacer es te entregas en tiempo y forma para que esté contento Claro. la persona que te está consumiendo el servicio y después tu financiero, tu cuentas por cobrar, que Sí, sea, tendré que estarse puteando con el otro güey que no te quiere pagar, ¿no? claro. Pero, o en todo caso tu abogado y ya se hace un desmadre acá, ¿no? O sea, Sí. para el pago. Pero tu trabajo desde la operación es entregar en tiempo y forma. Y entonces ya no hay nadie que te pueda decir, oye, yo es que no me lo entregaste. ¿Cómo quieres que te pague si no entregaste? Y entonces ya quedé mal y entonces ya no se hizo la presentación porque, o en vez de hacer la presentación con tu animación, pues tuvimos que hacerla en Canva y, Sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, ya se hizo un cagadero y ya todos Sí. están enojados y entonces ahora sí con razón no te van a pagar. Claro. Pero con eso quiero decir, volver al punto que dije antes, ¿no? Y porque yo lo viví, no es porque quiera como aleccionarlos ni nada, ¿no? Sino porque muchas veces uno tiene en la mente como, pues como operativo, ¿no? O sea, llegar a tener ciertos proyectos, llegar a hacer ciertas cosas que pareciera como un logro laboral, logro Claro. profesional, pero muchas veces no estás listo para lo que ese reto significa Significa. empresarialmente y Claro. financieramente, ¿no? Y Y creo, tener la estructura para solventarlo. y creo que también al final de cuentas es también como está dentro de nuestro labor tener toda esta información financiera antes de decidir si sí o si no. Si eres empresario, Si eres sí. empresario, ¿no? O, Sí, sí. o sea, decide, a ver, tal vez viene este gran cliente, no sé nada de finanzas, pero voy a buscar un consultor que me asesore, que me dé la información adecuada. Tal vez buscaré a alguien que se dedique a administración o cuentas por cobrar. O sea, porque, a ver, yo hoy lo veo, si hoy a mí se me apareciera esa oferta, sería muy tentadora. Desde un punto crítico, la respuesta es no sé si, o sea, no es un no definitivo, ¿no? O sea, no diría no, tampoco diría así, así de trancazo, pero estoy en lo he hecho muchas veces esto, ¿no? O sea, creo que desde la ignorancia también se pueden construir muchas cosas, ¿no? O sea, el declararte ignorante en un tema, pues te abre la posibilidad a que indagues, a que investigues, a que alguien te informe, a que alguien te corrija, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, te digo, hoy yo no diría que no. Sé que me faltarían muchas cosas por saber, ¿sí? O sea, el lenguaje financiero, pues me cuesta mucho trabajo, o sea, sé lo que es el ISR, el IVA y, pues, hasta ahí, ¿no? O sea, que son, que también, eso sería un tema muy interesante, también analizar contablemente qué pasa también en una estructura de estos proyectos, en una estructura tan grande como estos, ¿no? Y creo que sí es importante como que estemos conscientes de lo que somos, de lo que tenemos y de los alcances que podemos llegar a tener con nuestro equipo, ¿no? Porque, pues sí, si no al final de cuentas, pues también uno se puede llegar a quemar y te dejan de recomendar. No, y además creo que afectas mucho al mercado, Ah, ¿sabes? O sea, sí, porque yo creo que ese exacto. es uno de los grandes mitos del libre mercado, Sí, que asume que todos estamos en una misma
en igualdad de circunstancias. Y eso se ha hablado mucho, ¿no? O sea, como que la ley de la oferta y la demanda, que muchos están a favor de ella, ¿no? Y entonces permite que los precios vayan bajando. A veces está bien, pero en algunas situaciones como esta resulta muy perjudicial porque, por ejemplo, comparémoslo contigo y conmigo y digo, es cuestión de tiempo claro. y es una, como para no meter a nadie externo, ¿no? Claro. Tú probablemente podrías quererle ofrecer los mismos servicios que yo le ofrezco a un cliente mío, porque incluso te subcontrato a veces. Claro. Sí. Para hacerlo. Sí. Tú puedes decir, ay, pues si lo hice yo, pues se lo puedo ir a vender, ¿no? Y que lo voy a vender más barato. Entonces yo cobro 100 y tú dices, puta, está loco ese güey, o sea, cobra un chingo, yo cobraría 50. Sí. Si este güey me paga 30, yo lo cobro en 50, entonces gano más. Y además, y ya tengo el contacto directo y parecía perfecto, ¿no? Dices, ya estuvo. Pero ¿qué sucede? Y entonces, ¿y qué dice? Mi cliente dice, perfecto, pues me voy con Jorge, que entrega más o menos la misma calidad, me lo da mucho más barato, ¿no? A mitad de precio, entonces me voy con él. Sí. Pero ¿qué va a pasar? Que probablemente, como no estás preparado para sostener ese cliente, o sea, puedes incluso quebrar, ¿sabes? Claro. O sea, puedes quebrar por tratar de llevar a un cliente que no te corresponde a tu tipo de operación, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cliente ya cobró, o sea, ya obtuvo tu servicio al 50% de lo que obtenía yo, de lo que yo le ofrecía. Entonces, ahora va a esperar comprar a ese precio nuevo. Claro. Y entonces va a decir, no, pues ya hay quien lo da a 50, nunca voy a volver a contratar a quien me lo dé a 100. Y pum, dañas ahí. Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya se hace un desmadre. Abres una herida grandísima. Porque porque es desigual esa relación, ¿no? O sea, ellos deberían de saber que ese precio que tú estás dando está mal calculado, Claro. ¿no? Y que puedes dar ese servicio porque no tienes una estructura financiera, ¿no? O sea, ¿por qué lo puedes dar en 50 y no en 100? Porque no tienes el de finanzas y el de cuentas por cobrar y porque no estás pagando un crédito en el banco y porque, ¿sabes? Y entonces bajas tus costos y lo das más barato, pero eso es insostenible. Sí. Entonces, digo, eso es un cochinero. Ahí es cuando no funciona siempre que digas, ay, pues si alguien me lo da en 50, lo compro en 50 y ya está. O sea, deberíamos de tener como un poco más de criterio, o sea, tanto al comprar como al vender de las cosas que estamos ofreciendo. Y esto te lo puedo decir porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, porque yo lo hice a lo largo de mi carrera mientras íbamos aprendiendo todas estas cosas. Yo siempre creía que podía hacer el trabajo que hacían las agencias grandes. Y sí podía ejecutarlo, pero no tenía toda la infraestructura de una empresa para poder operar y para poder aguantar los 120 días y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay una trampa ahí que merece mucho la pena hacer conciencia al respecto, ¿no? O sea, yo creo que ese es otro de esos temas que venimos a hablar aquí, ¿no? Porque yo nunca he escuchado que esto se hable, o sea, no hay no se da en las clases, no se platica. Sí, hay literatura siquiera también sobre esto, tal vez sí haya. Sí, pero no en el diseño, ¿sabes? O sea, esto es como quizá teoría más financiera, seguro si estudias administración, si estudias finanzas o contabilidad, a lo mejor puedes entender este tipo de cosas. Pero no se habla como en el gremio y después pues estamos haciendo unas tonterías y afectados ahora. Y no porque no quiera que haya competencia y no porque no quiera no estoy sugiriendo que fijemos precios y entonces, porque eso de hecho es ilegal, ¿no? Está la COFECE para evitar que te coludas y que fijes precios por encima de lo que quisiera el mercado pagar y demás. Pero sí para que no hagamos tonterías, ¿no? O sea, porque no puedes ofrecer algo en un precio que está fuera de mercado. De hecho, eso se llama dumping, también es otro delito. No sé, fíjate. Y bueno, podríamos entrar ahí como largo y tendido, porque además eso se la pasan haciéndolo las empresas, las startups tecnológicas ahora,
que es vender por debajo del precio de costo Sí. para quebrar a todos los Sí. demás y entonces quedarte con el monopolio. Son prácticas Me monopólicas. recuerda mucho a un episodio de The Office. No sé si la viste alguna vez, The Office, ¿sí, no? Sí, cuando el De Michael Papers Company. Ah, Y que- te cuentas. Y que le dice, güey, estamos haciendo cálculos y estás a 5 horas de quebrar, cabrón, ¿no? O sea, algo no estás haciendo bien, güey. ¿Ves? Sí, así pasa. Igual no sé, como para ir cerrando como consejos, mi perspectiva será completamente diferente a la tuya, pero ya lo dije ahorita. Infórmate bien, ¿no? Analiza bien tus números. Si no puedes analizar bien tus números, pues significa que lo primero que tendrías que hacer es conocerlos, sacarlos, ¿no? Tenerlos, ver si puedes soportar eso, porque igual y tal vez eres tú un emprendedor y dices, va, no me importa, no tengo nadie que sostener, me lo chingo y ya después yo veo cómo ¿no? Pero si tienes un equipo más grande, los puedes perjudicar, puedes hacer muchas cosas. Tal vez una posición un poquito más conformista de decir, pues creo que también aceptar un poco que es así y que entre más lo hablemos, sí soy fiel creyente de que lo podemos ir transformando. Mientras no lo transformemos, creo que la información nos hará frente también hasta este tipo de injusticias, que también vale la pena nombrarlo como es. Y pues todo eso, que estés como consciente de cómo funciona el mercado y pues la verdad te hará libre. Chulada de conclusión. Gracias, Jorgito Paz. Un honor. Pues ya. ¿Y tú? No sé cómo. No, ya que voy a decir después de esa conclusión magistral. Por eso nomás dice, mira, Chulada. vámonos. Pues chido. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Chido.